Visitar una ciudad con una historia y una cultura tan rica como Roma, con muchas atracciones imperdibles y días que vuelan, resulta difícil realizar un video altamente comprensivo sobre su sistema de transporte público, que aunque en esta ciudad no se cuenta con un metro de envergadura de otras ciudades como París o Londres, sí podemos encontrar maravillosos tranvías y vías suburbanas de las que vale la pena hablar, por lo que nos concentraremos únicamente en 4 de sus varios sistemas de transporte ferroviario urbano, pues viendo algunas curiosidades y dando algunos pequeños datos sobre ellos nos puede resultar un video divertido e interesante. Así que comencemos. Empecemos por el metro de Roma, llamado Metropolitana en italiano y uno que resulta extraordinariamente difícil de construir por la cantidad de ruinas arqueológicas que se encuentran debajo de la superficie de la ciudad. Actualmente cuenta con 3 líneas, letradas de la A a la C, con 74 estaciones y 60 kilómetros de longitud total, y al igual que la ciudad que sirve, ha tenido una historia sumamente compleja, pues fue proyectado inicialmente en los años 40 y pensaba unir la estación de tren de Termini con la Piazza Venezia y el superconjunto Eur. Pero la guerra mundial impidió que este sueño, nacido del gobierno fascista de Mussolini, se hiciera realidad hasta 1955, cuando abrió lo que hoy conocemos como la línea B, seguido de la línea A en 1980 y la línea C en 2014, misma que actualmente se encuentra en extensión hacia el centro de la ciudad, tocando lugares de suma importancia como el Coliseo, con obras custodiadas por las enormes cantidades de objetos arqueológicos que se encuentran constantemente. Cuenta con 4 tipos de trenes principalmente, los MB100 de Ansaldo Breda, que operan en la línea B desde 1985, los MA300 de la línea A, construidos por CAF y puestos en servicio desde 2005, renovando el metro romano y dándole un aire a los sistemas de metro españoles. Esta serie también tiene su gemela en la línea B, conocidos como MB400 y colocados al servicio en 2014. Finalmente, la automática línea C opera los MCB00 de Ansaldo Breda. Es importante mencionar que el metro suele intercambiar su material rodante con otras líneas suburbanas de la ciudad y del país. El ferrocarril Roma-Viterbo es una de las 11 líneas férreas suburbanas que sirven Roma. Tiene una longitud de 102 kilómetros, conectando la ciudad de Viterbo, Civita Castellana y la estación de Flaminio en Roma. Inaugurado inicialmente en 1894, alcanzó su terminal subterránea actual en octubre de 1932 gracias a las proezas del ingeniero Ernesto Bessensánica, que nos recibe triunfal en el acceso de la estación Flaminio. Actualmente el tren es operado por ATAC, la misma compañía que es responsable de operar el metro, y podemos ver que el mantenimiento definitivamente no es una prioridad aquí, pues los antiguos trenes, Firema E84 de los años 80, parecen haber salido directamente de los Warriors, muy sucios y cubiertos en capas y capas de graffiti. En los trenes más nuevos de la línea, los Alstom MRP 236 Serie 300, esto no parece cambiar, aunque hayan sido colocados al servicio más recientemente entre 2002 y 2007. En mi opinión, es muy atractivo viajar en esta línea, especialmente en su sección urbana subterránea. Su aspecto tan cutre le ha hecho ser conocido por los metroaficionados internacionales como el Rome Creepy Railway, y está lleno de pequeñas curiosidades como la Virgen que resguarda las bocas del túnel o los escalones que ayudan a ascender a los altísimos trenes, que al cerrar sus puertas se azotan con fuerza, sumando a la extravagancia de este servicio ferroviario. Ahora hablemos de los hermosos tranvías romanos. Actualmente, Roma cuenta con 32 kilómetros de tranvías servidos por 6 líneas, operadas igualmente por ATAC.
aunque en el pasado esto solía ser considerablemente más abundante, alcanzando impresionantes 400 kilómetros de red y 59 líneas en 1930, que fueron lentamente desmanteladas con posterioridad, inicialmente con el fascismo y hasta los años 70. Sin embargo, esto no cubrió la totalidad de la red y aún podemos experimentar la sensación de viajar en tranvías a lo largo de la capital italiana, especialmente en los encantadores tranvías Stanga Serie 7000, que han estado en servicio por sorprendentes 75 años desde 1948, siendo rehabilitados algunas veces a lo largo de su historia, la más importante durante los años 80, pero conservando su carácter y funcionando muy bien como máquinas de viaje en el tiempo que transitan las calles de la llamada Ciudad Eterna. La serie 7000 tiene una serie complementaria, la serie 7100 de Steffer, con características estéticas similares pero motores más poderosos. Otros modelos que se encuentran en servicio también son los noventeros Sochimi Serie 9000, puestos en servicio entre 1990 y 1992 y que me recordaron sorpresivamente a los trolebuses Somex 500T por su sonido de tracción chopper. Los tranvías más modernos con los que cuenta Roma son los Fiat Serie 9100, puestos en servicio entre 1998 y 1999, con estándares modernos como un piso más bajo para mejorar su accesibilidad. Actualmente, Roma busca extender y mejorar su red tranviaria en un plazo de 10 años bajo el Plan PUMS de movilidad sostenible. Si las obras van acorde al plan, la ciudad podría ver recuperadas numerosas líneas tranviarias, junto con nuevas, llevando a contar eventualmente con 13 líneas y 150 kilómetros en servicio. Mi lugar favorito que recorren los tranvías es definitivamente la Porta Maggiore, una rotonda en el lado oriental de la ciudad que, además de contar con las impresionantes ruinas de la muralla adriana, es todo un centro de intercambio entre tranvías y trenes suburbanos, y puedes verlos entrar y salir por todos lados a través de las impresionantes ruinas romanas del siglo III. Uno de los servicios que vemos en este lugar son estos adorables trenecitos de vía estrecha que sirven la línea suburbana de Roma a Giardinetti desde 1916 y que cuentan con trenes impresionantes de 97 años de operación cuando las primeras unidades de Steffer se pusieron en servicio en 1926. Es apodado cariñosamente el pequeño tren o trenino en italiano, y aunque parece ser que es querido en el imaginario colectivo, también es conocido por ofrecer un servicio poco confiable, con instalaciones deterioradas y poca seguridad a lo largo del trayecto. Sin embargo, los trenes continúan ofreciendo servicio a través de vías de 950 milímetros de envergadura, por casi 10 kilómetros de recorrido, aunque la ruta actual ya de por sí es una remanencia de una línea mucho más amplia que solía llegar hasta Frosinone. Los antiguos y adorables Steffer se mezclan con trenes menos antiguos de las décadas de los años 80 y 90, algunos producidos por Ansaldo Breda o este que vemos en pantalla construido por Firema. Tristemente no tuve tiempo de abordar el tiernísimo trenino, pero me maravilló verlo entremezclarse entre tranvías y autobuses con trenes más grandes en la distancia. Y bien, así terminamos esta muy breve explicación de algunos de los varios sistemas ferroviarios urbanos que sirven la determinada Ciudad Eterna. En general, me gusta mucho que se siente la pátina del tiempo al viajar en el transporte público de Roma, una ciudad con un pasado extraordinariamente rico. Sin embargo, no estaría mal que se cuidara un poco más, dejando trenes históricos sí, pero con el mantenimiento que reciben otros sistemas como París o Londres. Muchas veces no es tan claro cómo moverse en el sistema de transporte, y he de confesar que durante nuestro viaje nos perdimos algunas veces, por falta de señalización, practicidad de las instalaciones, o simplemente porque había disrupciones en el servicio de las que nadie dio aviso previo.
sin mencionar que el servicio de metro fue interrumpido por incidencias técnicas 2 veces durante mi estancia de 6 días. Pero fuera de esto, Roma es servida por una red de transporte casi tan épica como la ciudad misma, con una historia igual de rica y que aún se puede sentir. Espero que en los próximos años, los planes de ampliación del metro como la línea C o la planeada línea D brinden más frutos a la movilidad romana, junto con el ambicioso proyecto PUMS para los tranvías y los trenes. Por lo pronto, me quedo muy impresionado por lo que el transporte de Roma tiene para ofrecer y veo con ansias la oportunidad de volver a explorar las rutas y líneas de transporte que me faltaron conocer esta primera vez por la capital italiana.